Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y Les doy la deportes. bienvenida al canal del periodista. Mi nombre es Abraham Cornejo Medina y en esta ocasión conversaremos con Antonio Cerezo Contreras. Él es coordinador del área internacional del Comité Cerezo México, pero también es poeta. Toño, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias, buenas noches y gracias por la entrevista. Bueno, Toño, pues queremos empezar primero que nada que nos digas, pues, ¿quién es Antonio Cerezo? Pero en esta ocasión, ¿quién es Antonio Cerezo, el poeta? Híjole, eso sí está bien difícil porque nunca me he considerado un buen poeta. A lo más un intento de poeta, pero sí, nunca me he percibido a mí mismo como un poeta, la verdad. Entonces, es complicado, es complicado para mí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, en la presentación del libro vamos a hablar en esta ocasión del libro Todos los días son de amor, esperanza y guerra, pues también es el que tienes ahí en el fondo de tu pantalla, escrito por ti. Sí. En la presentación de este libro señalas que la poesía es una manera de luchar. ¿Cómo apropiarnos de estos sentimientos íntimos que exponemos en la poesía y dejar el qué dirán a un lado también las críticas, Toño? Pues es una decisión personal y política, sí, porque, bueno, fue una manera la poesía de enfrentar la cárcel. Yo ya había tenido acercamientos a la poesía desde la preparatoria, un poquito antes me gustaba escribir, y bueno, en el taller de literatura del CCH Sur, ahí conocí a algunos amigos y tuve la oportunidad de acercarme a la poesía, de escribirla y de conocer a otros poetas, ¿no? De los que o bueno, de los que siempre he admirado toda esta generación de españoles de la Guerra Civil, desde Miguel Hernández, León Felipe, Vicente Alexandrey y muchos de ellos, ¿no? Que para mí son poetas muy, pues para mí como esa generación de poesía es muy comprometida con su momento histórico y muy agradable, ¿no? En el sentido estético de la poesía. Entonces, pues era una manera de resistir porque pues a veces nada más teníamos el papel y la pluma y no había más, ¿no? Y pues es personal también porque a diferencia, pienso yo, o sea, aunque también puedes en la poesía hablar de muchas cosas, como que pienso yo que la poesía es un poco más personal o tiende a ser más personal que el cuento o la novela, ¿no? Como que siento que el autor puede disfrazarse un poquito más en el cuento y en la novela que en la poesía. Eh, las luchas de los pueblos, también haces mención a ello. Las luchas de los pueblos necesitan de la poesía como aliento, como memoria histórica, para seguir resistiendo. ¿Lo consideras así? Pues todo pueblo en lucha crea sus expresiones estéticas, no solamente políticas, sino también estéticas, desde la pintura, la poesía, la música, porque es parte de la lucha de un pueblo. Entonces, pues nosotros que somos parte de esa lucha del pueblo, que somos parte del pueblo en lucha, pues también podemos crear expresiones estéticas que reflejan nuestra percepción o bueno, sí, nuestra percepción de la realidad, nuestras convicciones y también nuestra postura política frente a una realidad y frente a la necesidad de transformar esa realidad. Relatas que fueron tres cárceles en las que estuvieron y en esas mismas fueron escritos. ¿Nos puedes contar si recuerdas algunos en específico que hayas plasmado por las circunstancias del momento, ya sea en Almoloya, en Matamoros, en Atlacholaya? ¿Alguno de estos recuerdas en específico? Pues sí, siempre que leo o que releo, pues hay, o sea, incluso a veces me acuerdo del contexto en el que los escribí. Y la verdad, algunos me gustan, sí me gustan mucho, no, no es por nada, pero sí me gusta lo que escribí. Hasta digo, mira, sí, no escribía tan mal, todavía no estaba tan piratón. Y a mí me gustan mucho algunos poemas que hice cortitos, como retomando eso del haiku japonés. Me gustan mucho esos poemas. Y algunos que hice cortos, pero con toda la intención política, ¿no? Inclusive escribí unos, y aquí los había apartado
sobre pasta de conchos. Y lo hice después de un año de que pasó la desgracia y el homicidio industrial. Y te voy a leer uno así muy cortito que se llama Destino Minero. Dice, del carbón vives y en carbones te convertirás. Ese es uno. El otro, carbón, riqueza oscura que depreda a pulmones claros, vidas de hombres que la necesidad hunde en la tierra. Y el último, así pequeño sobre el tema, pasta de conchos. Pesa más la injusticia, pesa más la burla y el cinismo que las toneladas de tierra y carbón que todavía los aplastan. Y ese tipo de poemas me gustan, cortos, no quiere decir que no haya otros, pero me gusta mucho. Por ejemplo, aquí tengo otro que este es de otro tipo. Dice, ¿qué luna cambió el vaivén de tus amores y los trajo aquí, donde mis acantilados se yerguen para que tu cuerpo desgaste el filo agudo del deseo? Y bueno, así, y sí, ordené los poemas y sí, como que me evocan incluso esas partes de la prisión. Yo la verdad no sabía cómo ordenarlos, qué ordenarles. Entonces lo que hice fue, bueno, los voy a ordenar por las prisiones que pasé, ¿no? Almoloya, Matamoros, de regreso a Almoloya y luego a Tlacholoaya. Ujú. Pues son poemas también en mucho sentido desde la cotidianidad de la cárcel, ¿no, Toño? Sí, Cómo pueden, cómo poder entender una persona como yo, como la población que no ha estado en injusta reclusión, porque hay que recordar también que fue una injusta la reclusión en la que se encontraban tú y tus hermanos, cómo poder entender eh, esta poesía que te apropias y que hiciste para precisamente poder salir, digamos, de esa cárcel dentro de la poesía. pues yo pienso que sí, la poesía tiene un sentido, pero sobre todo se siente, ¿no? Te identificas en la emoción que te puede provocar, más allá del entendimiento científico de la poesía, ¿no? Es decir, pienso yo que hay poemas que sí son muy de la cárcel, que como todo poeta y toda poesía, algunos poemas son así muy en un contexto muy definido, que solamente si comprendes un poco el contexto lo puedes entender. Pero hay otros poemas que no, hay otros poemas que pude haber estado libre y que cualquier persona, incluso en una circunstancia de libertad, puede identificarse o no. Inclusive, por ejemplo, escribí sobre Palestina porque estaba en la segunda intifada en ese momento y entonces hice dos pequeños poemas sobre Palestina, sobre Jenin y sobre Palestina, sobre la guerra de Irak y no necesitaba estar o no necesitas estar preso como para poder sentir algo o identificarte con ese tipo de poesía. Entonces sí hay una poesía muy marcada de la cárcel, como la primera que escribí o la primera que rescaté que se llama Ante el muro, que efectivamente, bueno, pues esa sí es una poesía respecto a la cárcel, ¿no? Y bueno, a lo mejor alguien se puede sentir en un muro encerrado en su casa o encerrado en sus problemas, ¿verdad? Pero bueno, esa sí es como con mucha concreción ahí. Pero hay otra, por ejemplo, que se llama Mi soledad, que puedes o no estar preso, porque la soledad a veces es un sentimiento que aunque estés en libertad, te puede hacer su víctima o te puede aprisionar y sentirte de una manera pues muy fea, ¿no? Entonces, pienso que en ese sentido es esta poesía, pues sí, está una leída desde el contexto de la cárcel, pero hay otra poesía que no necesariamente debe saber el lector, ni haber sufrido el lector la cárcel, ¿no? También, pues tienes poemas que escribes de amor, que le escribes a tu familia, a Paco, a Emi, a tu padre, a tu madre. Hay uno que me gustó mucho que se llama Hombre de Paz. No sé si nos podrías hablar un poquito de esto. Híjole, no, ese casi me cuesta otros 7 años más de encierro, ¿no? Yo creo por andar escribiendo ese tipo de poesía subversiva, dirían algunos, ¿no? Bueno, ese poema específicamente, pues es tratar de retomar, ¿no? La historia de nuestro pueblo en lucha y vincularla a una situación personal de la cárcel y vincularla también a este sentido pues, de paz y de lucha, porque no se contrapone, ¿no? Nosotros sí amamos la paz, queremos la paz,
pero también la realidad es que nos han impuesto una violencia estructural todos los días. Entonces, estamos luchando por la paz en medio de la violencia que el Estado o que los empresarios nos imponen, ¿no? Y bueno, ahorita lo vemos con todo este tema de la generación Z y la marcha y la violencia, y todo el mundo se espanta porque hay gases, sangre, que sí, efectivamente no es bonito, ni es correcto, pero pocos hablan de esta violencia cotidiana, ¿no? De los bajos salarios, de esta violencia que ejercen los empresarios cuando no reconocen al trabajador y la necesidad del trabajador de no trabajar más de 40 horas, a esta violencia verbal de Slim diciendo que tenemos que jubilarnos hasta los 78 años, 70 años, que es muy violento, ¿no? O sea, también esa violencia que se ha normalizado y que a final de cuentas es violencia, ¿no? Y nosotros queremos que esa violencia cese, no solamente la violencia de la sangre, la muerte, la desaparición forzada, sino también esa violencia estructural que no se ve, que se normaliza, pero que anhelamos que deje de existir. Por eso es que yo sí, ahí sí yo sí me definiría como un hombre de paz, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con esa violencia que nos impone una minoría al resto de la sociedad, y para lograr esa paz también hay que luchar, hay que transformar las condiciones materiales de vida del pueblo. Y ese poema, pues sí, eso refleja, ¿no? Por eso empieza así, ¿no? Soy un hombre de paz en combate desde niño, combatiente de una guerra impuesta por otros para sobrevivir ellos. Y hablo de derrota en derrota, cosecho mis triunfos, por eso vencedor, estoy preso. Nací y crecí en medio de la guerra, a veces silenciosa y turbulenta, a veces ruidosa y nítida, pero siempre arrolladora, cruelmente humana. Todos mis juegos, sin saberlo, eran los juegos de un guerrero que se prepara para vivir en paz. Esa que miles como yo anhelamos, esa por la que sin ser yo morimos, esa por la que estiro las manos para recibir del maíz el machete y del acero el martillo. Porque sí, efectivamente, ¿no? Pregúntale a los niños de las colonias populares, del campo, los niños hijos de migrantes, los niños que cruzan la frontera, están en una guerra, ¿no? Y desde niños, ¿no? Desde niños están en medio de esa violencia de muchos aspectos, y lo que nosotros queremos es que esos niños puedan ser niños y que vivan en paz, sin que estén siempre en esa necesidad de sobrevivir en esta guerra impuesta, ¿no? Entonces ese poema sí es así como muy bonito, digo, de derrota en derrota, porque nuestro pueblo, a pesar de su esfuerzo y su lucha, pues lamentablemente no lo hemos logrado construir una sociedad libre, justa, equitativa para todos, ¿no? Pero sí, es un poema muy bonito que les recomiendo leer. Sí, y como bien dices, pues esta normalización de la violencia estructural del empresariado hacia la clase trabajadora, pues justo, ¿no? También luego platicando con las personas, pues te dicen de, pues es que yo trabajo 12, ¿no? 12 horas o tengo dos trabajos y te dicen, pero pues es que así es, ¿no? O sea, ya está tan normalizado que te dicen, es que así es, así son las condiciones, aquí nos tocó vivir así, ¿no? Y ya está, pues como que hacen la broma, ¿no? De, pues como diría Cristina Pacheco, ¿no? Pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Entonces, justamente se normaliza y precisamente se le quita a las personas pues esa cuestión de querer pelear por más. Y, pues, oye, compañero, eso no está bien, ¿no? O sea, pues 8 horas, ¿no? Ahí hubo un país llamado la Unión Soviética que llegaron a trabajar hasta 6, 7 horas, ¿no? Para trabajos muy pesados, ¿no? Pero no vemos más allá de esa situación justamente por esta cuestión de la opresión estructural que hace el empresariado y también el gobierno capitalista, ¿no? Sí, sí, pues sí, así es, ¿no? Y bueno, en ese momento la poesía era un instrumento, o sigue siendo, ¿no? Para tal vez provocar algún sentimiento. Te digo, algunos tal vez de repudio, otros de rechazo, otros de identificación, pero también como somos pueblo que lucha, pues nuestras palabras van en el sentido de fortalecer el sentido de la lucha, ¿no? Y no el sentido de la renuncia o el sentido de, pues, sentirte derrotado, ¿no? Independientemente de las circunstancias que estemos viviendo cada quien como persona. Después de la salida de la cárcel, de su lucha por salir de la cárcel, ¿en qué momento decides? Dice, bueno, yo quiero estos poemas que escribí, plasmarlos en un pequeño libro para que pues se quede justamente esta cuestión de la memoria histórica, pues no nada más de tu lucha, sino de lo que pasaba en el mundo en ese entonces. Y bueno, también pues algunos poemas de amor que pues era como más o menos lo que pensabas en ese entonces, ¿no? Pues fue algo
eh, podríamos decir, aplazado por las urgentes necesidades de la sobrevivencia física. Es decir, cuando salimos, pues bueno, estaba Calderón Hinojosa, ¿no? De presidente y fue complicado y fue complejo pues salir en ese contexto y enfrentar la vigilancia, el hostigamiento, el seguimiento, las amenazas, todos los incidentes de seguridad que teníamos cotidianamente cada que viajábamos a algún estado, etcétera. Entonces el tema de la poesía, del cuento, de la novela que había escrito Héctor, que escribió Alejandro también, pues fue como secundario, ¿no? No fue tan urgente la necesidad. Y posteriormente también, ya conforme vamos como asentándonos en esta vorágine que nos toca salir, pues decidimos primero publicar los escritos de los que platicamos alguna vez, de este libro Resistir desde la adversidad, porque siempre pues lo habíamos considerado más importante, ¿no? El análisis político, filosófico y las cartas de nuestros padres. Y entonces, bueno, dijimos, vamos, primero esto es lo más importante es esto, y hay que tratar de imprimirlo como como este ajuste de cuentas con lo que habíamos hecho, y como puedo decir, miren, aquí está materialmente lo que escribimos y materialmente lo que refleja que resistimos desde nuestro pensamiento, éramos presos de conciencia y efectivamente aquí está nuestro pensamiento, ¿no? Por el que nos condenan, ¿no? Como subversivos. Pero posteriormente, pues ya como que sí, siempre había habido esa espinita, ¿no? Pues de publicar de manera en libro los poemas, los cuentos, la novela de Héctor. Y posteriormente, en otra etapa, en el 2013, 2000, editamos el testimonio de Con el corazón en su sitio, también frente a una necesidad política de recuperar la memoria y de también que la gente conociera nuestra versión de los hechos y no nada más lo que decía esta campaña desde el Estado, ¿no? De que éramos paramilitares, guerrilleros, de todo, ¿no? Menos gente buena y honesta. Entonces, fue otra necesidad política. Entonces, es hasta apenas con la pandemia que también Héctor se propone y nos plantea la posibilidad y la necesidad también de retomar lo que habíamos hecho, como este ajustar cuentas, ¿no? De lo que habíamos realizado, que nosotros sabemos que he realizado, y también fue un proceso de romper con una idea que siempre tuvimos, que era que nunca, cuando salimos nosotros nos propusimos jamás vivir de haber sido presos. O sea, no lucrar con esa bandera, ¿no? De fui preso, sufrí y por eso léeme, ¿no? Fui preso, sufrí y por eso cómprame un café, ¿no? Fui preso, sufrí y, ahí y hay gente que se la pasa sufriendo, ya, oye, cabrón, ya saliste hace 5 años y no, pero quedé traumado y tengo efectos psicosociales de la represión, ¿no? O sea, ya para justificar, pues hay muchas cosas, ¿no? Y nosotros no queríamos eso, ¿no? O sea, dijimos, es que pues sí, fue una circunstancia, la enfrentamos, tuvimos que utilizar todas las herramientas habidas y por haber de nuestro cuerpo, en nuestra mente, pero no queremos eso. Pero también entendimos que es parte de la memoria, como tú decías, también entendimos que fue algo que hicimos concretamente, que tampoco es que nos avergoncemos de lo que escribimos como poetas, cuentistas, novelistas o intentos de poetas, cuentistas y novelistas, y que también tiene un valor para nosotros, pero también un valor dado por toda la gente que nos apoyó para salir libres y para estar con ustedes, ¿no? Porque también todos estos escritos, por ejemplo, mi esposa fue quien me ayudó a transcribirlos, a capturarlos, antes otros compañeros, compañeras, después mi esposa y entonces, pues también es el trabajo de esa colectividad expresado en esta publicación, ¿no? No es nada más mi poema, sino si es un trabajo y es un esfuerzo colectivo. Siempre va a ser colectivo, aunque uno haya sido el autor, ¿no? Del poema, pero siempre el esfuerzo de haberlo publicado, pues es un esfuerzo colectivo. Y además algunos poemas ya eran muy conocidos, o sea, a pesar de todo algunos poemas ya habían, incluso un poema que escribí en el 2003, pues ya ha recorrido el mundo, gracias a Humberto Robles, que lo incorpora a un libro que se llama Mujeres de Arena, y es una obra de teatro que ha sido, pues, publicado en no sé cuántos idiomas, 8 idiomas, y el poema ha sido traducido a esos 8 idiomas y lo han hecho canción. Ganaron un concurso en Japón con ese poema, musicalizado en ópera, así fue raro.
pero ganaron el premio, o sea, pues tampoco es malo, ¿no? Que nuestras palabras viajen y que viaje también la solidaridad de las personas, como te digo, de Humberto, de Alejandra Rivera, que fue quien, gracias a ella, que nos vincula con Humberto a través de ese poema, no por, o sea, no se conoció por ese pueblo, pero nos vincula de esa manera con Humberto Robles. Y pues también es ese agradecer, ¿no? Todos esos esfuerzos. Entonces, pues sí, fue poco a poco ir rompiendo también nuestros propios prejuicios sobre el tema de publicar lo que habíamos escrito dentro de la cárcel. Finalmente, Toño, pues si nos pudieras contar todas las luchas que enfrentaron ustedes durante su injusta reclusión, pues las huelgas de hambre, todo lo que hicieron dentro de la cárcel, pues para tener derechos, porque creo que les quitaban el papel y no los dejaban estudiar y les quitaban los libros. Entonces, si nos pudieras contar también una parte de eso, pues justamente también para que la gente sepa que las personas en injusta reclusión pues también tienen derechos, ¿no? Y que también se puede luchar desde adentro de la cárcel, a lo mejor no saliéndose a manifestar al Zócalo, evidentemente, pero pues ustedes utilizaban varias herramientas, ¿no? Si nos pudieras contar. Sí, pues hubo una época, fue en épocas diferentes, cuando llegamos a Almoloya del 2001, tuvimos acceso poco a poco, gracias a la denuncia afuera, a la movilización afuera de la cárcel y a las huelgas de hambre que hicimos dentro de las propias cárceles, que tuvimos acceso a más cosas, por ejemplo, libros, fotocopias de libros, porque todavía pudimos hacer algunos escritos de la facultad, de la carrera, de trabajos de filosofía, y era algo restringido, o sea, sí había, podías tener creo que hasta 3 libros en tu celda, de la biblioteca del penal, que era una biblioteca amplia, o sea, tampoco es que fueran pura porquería, había novela, cuento, filosofía, hasta libros de marxismo, de esos que decían que eran subversivos, estaban ahí con el sello de la DFS en la biblioteca en el carrito de la biblioteca, pues no, no es que fueras a la biblioteca. Y podíamos escribir porque podíamos tener acceso a plumas, bolígrafos, libretas, entonces hacíamos anotaciones, apuntes, podíamos pintar en óleo, tener lápices de dibujo, por eso es que los dibujos del libro son dibujos que yo hice a mano, con lápiz. Había la clase de teatro, presentamos obras de teatro. Trabajamos también, pedimos que nos mandaran a los talleres, al taller de la cárcel, a trabajar y podíamos tener un cierto ingreso para comprar jabón, papel, lo básico. Pero a partir del 2005 que llega este proceso se acelera el proceso de descomposición de los penales, de alta seguridad supuestamente, pues toman el penal, la Policía Federal Preventiva en ese entonces, que era básicamente el ejército, entre el ejército, sus fuerzas especiales, y pues ahí se acaba todo eso, ¿no? O sea, quitan todo, te recogen pinceles, o sea, fue un cambio en el propio régimen del penal, en donde a Héctor le toca, perdón, a Alejandro le toca más y a Pablo porque pues les quitan absolutamente todo, ¿no? O sea, no, no tenían ni con qué escribir, y ya después les dan una pluma y una libreta, ya no podías tener 3 libros en tu celda, solamente les daban chance de escoger un libro a la semana con una lista de títulos que, pues quién sabe, tenías suerte que encontrabas algo bueno, si no, no. Y entonces empiezan a restringir todas las actividades académicas, culturales para los presos, ¿no? Incluso a las plumas les quitan el plástico y te la dan así nomás lo de adentro, ¿no? Y mientras a ellos les toca eso, a mí me toca que me mueven a Matamoros, a Héctor, a Puente Grande, Jalisco, y ahí me tienen aislado 3 meses, un poquito más de 3 meses en Matamoros, sin contacto con población, pero tuve la oportunidad de que a los 15 días o a las 3 semanas llegara el carrito de la biblioteca. Entonces me agarré los libros más gruesos, ¿no? Que yo pude encontrar, Los Miserables, Los Bandidos de Río Frío, bueno, todas las novelas clásicas de Porrúa, esas que los maestros odian en la facultad porque son traducciones pésimas, pues ahí me valía queso porque yo los disfruté mucho, ¿no? Sí, pues imagínate, ¿no? Todo el tiempo encerrado, o bueno, una hora de patio y pues haciendo ahí cuentas de matemáticas en la cabeza. Y pude escribir, después de regreso al Moloyo en el 2006 con Héctor, pues las restricciones eran más, pocos libros, no se podía estudiar, pocas cosas para hacer, únicamente pues la libreta y la plumita. El único libro que permitían tener era la Biblia,
Entonces, como mi compañero de celda tenía la Biblia versión latinoamericana, que es la más progresista, pues ya leí toda la Biblia, ¿no? Con todas las notas al pie de página, que es la explicación histórica, pues porque de no leer nada a leer la Biblia, pues dije, bueno, pues si vamos a leer ficción, pues también hay buenos libros, ¿no? Entonces, pues sí, ahí me puse yo a leer, y bueno, es hasta el 2008 mi caso, con Héctor un poco antes, en el 2007 que en el traslado de Atlacholoaya, pues volvemos a tener contacto con periódicos, con revistas, con otro tipo de libros, con la posibilidad de escribir. Y ahí, en ese último año de cárceles que podemos retomar, recuperar el ritmo de lectura, ahí dejamos de escribir, o yo en lo personal dejé de escribir más poesía porque pues retomo la lectura de la filosofía, de textos que me mandaban, de economía política, las revistas pues de lo que pasaba afuera, periódico, todo lo que podíamos leer. Y bueno, queda un poquito de lado, ¿no? El tema de la poesía. Pero sí fueron circunstancias distintas. Lo importante es que yo creo que, pues aunque sea en nuestra cabeza escribir, o sea, si hubo momentos donde no teníamos absolutamente nada, pues ahí nos podíamos acantar en nuestra cabeza, hacer operaciones matemáticas, todo lo que los libros dicen que hacen los presos en soledad, que quieren mantener la cordura, ¿no? De pensar, recitar, y pues todo eso, ese arsenal de canciones, de multiplicaciones, de cuentos, ahí empieza uno a pensar de manera creativa y ya luego cuando uno tiene la oportunidad de tener un papel, una pluma, pues hay que vaciarlo, ¿no? Con la incertidumbre siempre de si iban a salir, si iban a permitir que se saliera, que si no lo robaban. Algunas poesías se perdieron en los traslados, pero era lo de menos. Lo importante era escribirlo, hacerlo, ser creativo en ese proceso. Y si salía la poesía, qué bueno. Si salían las novelas, qué bueno. Y si no, sin importar el futuro, era escribirlo, hacerlo para mantenernos en la cordura y ya posteriormente, bueno, pues ya ahora sí que fue ganancia, ¿no? Salir, estar vivos y publicarlo ya lo vemos como un proceso que es grato, pero no lo habíamos, nunca lo vimos así cuando estábamos en la cárcel, ¿no? O sea, te mentiríamos si dijeras, ay, no, es que desde la cárcel dijimos que cuando saliéramos íbamos a publicar, no, pues no es cierto, al principio no sabíamos si íbamos a salir o no, ya cuando nos sentencian, pues dijimos, pues sí, a ver si no nos matan aquí adentro, porque pusieron una alerta ahí en el 2007, 2008 de que Héctor y yo nos queríamos suicidar, entonces nos acosaban todo el tiempo, ¿no? Cuando nos enteramos dijimos, ah, cabrón, estos ya, a ver qué día nos suicidan y dicen que porque teníamos problemas suicidas. Entonces sí, sí, son muchas cosas que no te permiten a lo mejor decir, ah, no, y cuando salga, mi primer libro va a ser este, mi segundo este, y esto lo escribo para no, mis obras escogidas, ¿no? Eso no fue así, pues, ¿no? Digo, a lo mejor alguna gente sí lo planea así, lo planifica así, qué bueno, está bien, pero nosotros no, o por lo menos yo en lo personal, no fue así, ¿no? Muy bien, Toño, pues algo más que desees agregar y que se me haya olvidado preguntarte, si quieres contarnos cuál es el poema que más te gusta. Híjole, hay muchos, pero te voy a leer uno que a mí me gusta mucho, porque se lo hice a mis hermanos, y dice así, se llama El Guerrero. Es un hombre ataviado con promesas y con sueños. Sus ropas son sencillas como los juegos de los niños. No hay más camuflaje que su rostro, confundido con otros como el suyo en otros tiempos. Sus armas nacen de su cuerpo, no son metal, no son acero, pero hieren y sangran con un filo que nace del dolor y del amor de un pueblo entero. No puede escapar, no está rendido, pero descansa sobre sí, sobre sus muertos y sus vivos. Hoy lo vi otra vez y no comprendo, pero junta las horas en su bolso y poco a poco se las va comiendo. Ese fue de febrero del 2005, cuando estaba yo en Matamoros, Héctor en Puente Grande, Alejandro en Almoloya, Pablo en Almoloya y pues mis hermanos gozándola aquí en la calle, ¿no? Ah, no es cierto. No, pues estaban ahí. Y hay otro que me gusta mucho que se llama Piedras de Obsidiana, que dice así. Piedras de obsidiana que desgarran la luz, cortan palabras, donde el fuego es tan negro y más negro de que el dolor del que germinan, donde el amor es tan grande y más grande que el refugio invernal de los hipócritas. Piedras de obsidiana cuya raíz se encarna con mis nervios y parecen desde aquí espesa lava volcánica, para vencer dos negras pupilas de obsidiana, puntas de flecha, puntas de lanza.
Y así, me podría pasar otra hora, creo, leyéndote los que me gustan. Casi todos, ¿no? Casi todos. Está bien, no, pues muy bien, Toño, pues muchísimas gracias por atender la entrevista. No, muchas gracias a ti y bueno, yo espero que nos volvamos a encontrar por otros temas, no solamente por la poesía, o tal vez por otro libro de poesía, ¿no? ¿Quién Sí, sabe? ¿dónde podemos conseguir tu libro, Toño? Pues pueden conseguirlo en la Facultad de Filosofía y Letras, en la cafetería, en donde estamos como Comité Cerezo, México, que está frente al anexo de la biblioteca. Ahí pueden encontrar el libro en 100 pesos. O pueden escribir directamente a la página del comité, comitecerezo.org, y ahí dejar algún mensaje de que lo quieren adquirir, o por Facebook. También ahí tengo mi Facebook, que es Antonio Cerezo, creo. O sea, me encuentran como Antonio Cerezo Contreras y ahí me pueden pedir el libro también, y ya nos ponemos de acuerdo. Y si hay alguien que sea muy, muy pobre, pues también podemos ver si podemos hacer una rebaja ahí del libro, ¿no? O si se lleva el libro de cuentos, novelas y poesía, ahí hacemos una breve, una rebaja poquita, aunque sea simbólica, de 1 peso, ¿no? Como estamos en el Buen Fin, valía 100 pesos, se los vamos a dar a 150. Ah, trampa, ¿no? Así, 100 pesos, pero para ti, Buen Fin, 150 de oferta. No, no es cierto, 100 pesos. Y bueno, si alguien lo quiere vender, bueno, en Puebla también, perdón, en Puebla está en la cafetería que se llama Café con Letras, que está en Puebla, en la calle de 3 Oriente, se me olvidó su número, pero en esa librería, si la buscan en Facebook, también está en Puebla a la venta el libro de poesía, el de cuentos y la novela de Héctor. Bien, perfecto. Pues muchas gracias y pues también muchas gracias a quienes siguieron esta entrevista. Les invito a dejar un comentario para que nos digan cuál es su opinión de los poemas como herramienta de lucha y como herramienta para resistir. Finalmente, los invito a ver proyectos informativos como el de Miradas Críticas los martes a las 9 de la noche por Radio Común y los jueves a las 9 de la noche el programa de Ahí Son por Violeta Radio. Hasta la próxima. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like. Suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.